Este equipo periodístico de Rema Noticias y de Zona Franca estuvo en la zona más poblada entre Venezuela y Colombia, entre Cúcuta y San Antonio del Táchira. Allí encontraron que cada vez son más los venezolanos que entran al país buscando refugio permanente y cruzando para conseguir alimentos. Entonces, un poco de contexto. Del lado colombiano está Cúcuta, un municipio con más de 1 millón de personas. Desempleo del 18% según el DANE, 8 puntos por encima del promedio nacional. Tasa de homicidios, 40 personas por cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio nacional. Inflación, 5,7%, terminando el 2016. Del lado venezolano, San Antonio del Táchira, alrededor de 60.000 habitantes. Ureña, con 45.000 habitantes, y a 1 hora de Cúcuta, San Cristóbal, 260.000 habitantes. Otras estadísticas oficiales no hay. El Fondo Monetario Internacional pronostica una inflación del 720% este año en Venezuela, y según el Observatorio Venezolano de Violencia, una ONG, la tasa de homicidios es de alrededor de 90 personas por cada 100.000 habitantes. Por eso lo que pasa en esta frontera es el termómetro de lo que puede pasar, con cada vez más intensidad si la cosa en Venezuela se agrava, al interior de Colombia y en otros puntos fronterizos. Ha incrementado muchísimo. Anteriormente la gente no salía casi, el venezolano está saliendo diariamente. El primer fenómeno que es claro en la frontera es el del éxodo. Hay más venezolanas que colombianas, de todos lados de Venezuela, de Maracaibo, de Valencia, de Bolívar, de muchos lugares, hasta de San Cristóbal. La llegada de venezolanos a ciudades colombianas también empieza a afectar cosas como el empleo y la seguridad. La distorsión de la economía venezolana impulsará a cada vez más gente de ese país a cruzar la frontera para buscar bienes básicos. Y ahora que los venezolanos necesitan, pues vamos a tratar de ver cómo los podemos ayudar, cómo se les puede dar una facilitación en el tema de salud, de educación. Finalmente, la llegada de venezolanos se enfrenta a Colombia con la pregunta de ¿qué país quiere ser frente al mundo, frente a nuestros vecinos, a nuestros hermanos que antes ya nos dieron la mano? ¿Un país abierto, que ve en la migración una oportunidad, o un país cerrado, que ve en los extranjeros una amenaza? Daniel, esta marcha invisible, como ustedes llamaron a este estudio periodístico en Venezuela con la frontera con Colombia, esa marcha silenciosa de muchos venezolanos, ¿usted cree que es el principio, como lo veíamos ahí, de ese éxodo gigantesco de aquellos venezolanos que deciden no pelear en Venezuela y sí deciden refugiarse en otro país? Juan Pablo, todo lo que uno prediga de Venezuela creo que es difícil, no se sabe qué va a pasar en Venezuela, pero yo sí creo que la migración va a ser constante, puede que crezca. Migrar a Colombia para los venezolanos es muy caro porque su moneda está muy devaluada y si usted quiere llegar con algo, tiene que vender lo poco que tiene allá y venir a Colombia con algo en la mano o algo para llegar a otros países. Hay muchos que están tratando de llegar a Chile, a Ecuador, a Perú. Entonces, si la situación se vuelve muy difícil en términos de abastecimiento, de inseguridad y empiezan a viajar las personas que realmente no tienen nada, que vienen con sus corotos al hombro, como se dice, ese sería un caso de una migración masiva. Creo que por lo pronto estamos teniendo jóvenes que quieren buscar futuro, vamos a tener a familias más o menos pudientes, familias trabajadoras, clase media, clase alta, y eso va a ser un flujo constante y creo que nos vamos a tener que acostumbrar a ser un país receptor de migrantes porque desafortunadamente la crisis en ese país tiene una resolución difícil. Nos vamos a tener que acostumbrar a ser un país receptor de migrantes, de venezolanos, como Venezuela fue en los años 70 y años 80 receptor de muchísimos cientos de miles de colombianos. Se habla de más de 1 millón de colombianos, hay gentes que calculan en 3 millones de colombianos los habitantes de este país que hay en Venezuela. Pero en Colombia nosotros decimos bienvenidos, les damos la bienvenida con los brazos abiertos, salvo cuando está de por medio el pan de cada uno de los colombianos. Y hay que recordar que en Cúcuta se ha presentado una de las tasas de desempleo más altas del país durante los últimos por lo menos 5 años. Lore, ¿cómo siente usted que los colombianos que viven en la frontera reciben a los venezolanos cuando saben que de por medio puede haber, por supuesto, una persona a la cual hacerle el bien, pero también alguien que puede competir con ellos por trabajo? Pues Mauricio, mire, lo reciben bien y mal. Bien, porque digamos es un país vecino, un país hermano, y que por tradición siempre han estado unidos y ese flujo siempre se ha presentado. Pero por un lado los colombianos dicen,
Estado, gobierno, primero hay que arreglar nuestra casa, primero hay que resolver los problemas internos que tiene nuestro país para después intentar ayudar a los venezolanos. Usted mencionaba al principio que antes los colombianos habían ido a Venezuela, pero Venezuela estaba en una condición completamente distinta. El auge del petróleo y la economía en ese país ayudaba a que los colombianos fueran de alguna manera bien recibidos y que tuvieran muchas oportunidades. A los venezolanos ahora les cuesta un poco más por la situación económica, pues también por la que atraviesa el país. En Cúcuta, en esa zona fronteriza, hay mucha xenofobia. La verdad, aún se sigue presentando esos casos de discriminación por el tema de que le quitan, dicen los cucuteños, el empleo, porque la informalidad, la inseguridad. Entonces, es un tema un poco complejo que tiene mucha tela que cortar, sí. E insisten y como que coinciden en eso, en que primero hay que arreglar la casa para después ayudar y si a yo los demás. le puedo meter ahí la cucharada, es que muchos de esos venezolanos puede que hablen venezolano, pero son colombianos, ¿no? Porque son hijos... Tienen raíces colombianas. Tienen cédula, entonces no son un problema de migración, son un problema de Estado. Son un problema que tiene que atender todo el Estado y no es un problema solo migratorio. Tiene usted toda la razón. Lore Mejía, periodista de Red Más Noticias, Daniel Pacheco, director de Zona Franca. Gracias a los dos por haber estado aquí contándonos un poco de este buen especial que, como ya lo decía Juan Pablo, ustedes han titulado bastante bien: Venezuela, la marcha invisible. Mañana tendremos una nueva entrega, así que déjeme preguntarle a Daniel rápidamente un adelanto. ¿Qué vamos a ver mañana? Vamos a ver que en ese desplazamiento de trabajos hay una polémica alrededor del trabajo sexual en Cúcuta y en norte de Santander, que tiene además aristas en la Corte Constitucional, y vamos a entender el tema del cambio. El cambio y la inflación, uno ve en la frontera, y es una de las imágenes un poco surrealistas, gente cargando billetes en bolsas y son menos de 50.000 pesos. Bueno, pues eso será mañana aquí en Red Más Noticias. Gracias a los dos y buenas noches.